Estamos grabando la primera clase de Álgebra Lineal 2 del año 2020. Todas estas clases van a ser grabadas y la grabación va a ser subida a mi canal YouTube. Yo tengo un canal YouTube donde están todas mis clases, los videos de todas mis clases están publicados ahí. Los videos del semestre pasado, los de la clase de hoy en la mañana al otro curso y esta clase también. Salvo que haya algún percance, que se corte la luz y voy a perder la grabación. Eso ha pasado, pero muy rara vez. No debería tener problemas en subir la grabación de esta clase a mi canal. Sugiero, creo que ya, me parece que en la página Moodle ya escribí ahí cuál era la dirección de mi canal YouTube. Sugiero que se metan a mi canal YouTube hoy y se suscriban. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo suba un video de la clase, a ustedes debería llegarle una notificación a su correo electrónico diciéndole que el profe acaba de subir otra clase y ustedes pueden ver la clase. Por lo tanto, como estas clases van a ser grabadas y las van a poder ver en internet cuando ustedes quieran, antes de la prueba, 2 días antes, 3 días antes, cuando ustedes quieran ver las clases, entonces no es necesario que tomen notas. ¿Ya? Y ojalá dediquen todo su esfuerzo a poner atención en lo que yo escribo en la pizarra, en lo que explico y las preguntas y todo. Este curso tiene 3 clases. La clase de los lunes a las 16:15, que es esta que estamos empezando, ¿ya? Y también viene una clase a las 18 horas el día de hoy. De manera excepcional, la clase de hoy, de las 18 horas, va a ser una clase de materia también. Voy a pasar materia ahora y a las 18. Y mañana otra clase de materia. El próximo lunes a las 6 de la tarde es una clase de ejercicios, porque la clase de las 6 de la tarde va a ser una clase de ejercicios, ¿no? De los días lunes. Pero como recién estamos empezando y no hay ejercicios que ver, entonces voy a usar la hora de las 18 para pasar más materia, porque como ya les dije, vamos a perder un día completo. Vamos a perder 2 clases, una clase de materia y una clase de ejercicio el día 12 de octubre, lunes, feriado. Por eso es que es necesario que avancemos lo más que se pueda antes de que llegue el feriado. Bien, ¿hay preguntas? No, ninguna, profesor. Bien, ¿quedó No, todo profe. claro? ¿Sí? ¿Está todo claro? Sí, sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Pues como les digo, métanse a la página Moodle del curso, bajen el programa, vean todo el material que está ahí. Vamos a usar el libro de Hoffman y Kunze. Ok, álgebra lineal. Este libro, mira, la gracia de este libro, primero, ¿cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas? Vamos a ver las cosas buenas primero. Las cosas buenas de este libro, de álgebra lineal de Hoffman y Kunze, es que cubre, primero, es difícil hallar un libro de álgebra lineal que contenga toda la materia que necesitamos ver en el programa de este curso. Este libro de Hoffman y Kunze de álgebra lineal contiene toda la materia que necesitamos ver. Y es difícil hallar un libro de álgebra lineal que contenga todo, porque usualmente los libros de álgebra lineal que están disponibles en la internet para ustedes son más o menos básicos. Hay muchos que hablan de, bueno, espacios vectoriales, qué sé yo, todo lo que necesite, transformaciones lineales, determinantes, inversas, todo lo básico de álgebra lineal, pero hay muy pocos que tienen un capítulo adicional con productos internos y formas bilineales, que es lo que necesitamos ver en este curso, que este es un segundo curso de álgebra lineal, es un curso más avanzado, ¿ya? Es para gente que va a estudiar lógica, perdón, digo, que a la gente que va a estudiar geofísica o astronomía o cursos superiores, ¿ya? Entonces, hay muy pocos libros de álgebra lineal que contienen toda la materia que necesitamos ver, formas bilineales, producto interno, etc. Este libro contiene todo. Eso es lo bueno. La otra cosa buena es que este libro está escrito por 2 investigadores de punta. O sea, Hoffman, en su época ya están retirados o quizá ya no vivan. Hoffman era un profesor en MIT, una de las mejores universidades del mundo, creo, y Kunze parece que era de la Universidad de California, algo así. O sea, eran matemáticos muy capaces.
Eso es algo positivo, porque quiere decir que el libro no tiene error y está escrito por gente que realmente es bueno, es excelente en matemáticas. Eso es lo bueno. ¿Ya? Y el libro está bien escrito, todo. Ahora vamos a lo malo. Lo malo es que como estos investigadores eran grandes matemáticos y les encantaban las matemáticas superiores, los ejercicios de este libro son más o menos complicados, son difíciles. ¿Ya? Y el tono del libro es bastante teórico, bastante abstracto, porque a ellos les encantaba esta cuestión de matemáticas súper avanzadas y abstractas, etc. Entonces, este libro álgebra lineal de Hoffman y Kuhn, cuando llega el momento de calcular, nada, no hay nada ahí. O sea, dice, claro, ahí el Hoffman y Kuhn tienen un gran teorema. Existe una base tal que la forma matricial de esta forma bilineal es exactamente esto, y es ya, qué bonito el teorema, y la demostración es súper avanzada y bella, etcétera, pero no existe ningún ejercicio en este libro que te diga cómo hallar esa base. O sea, está fallando en la parte práctica. Estos tipos parece que no les gustaba mucho calcular, ensuciarse las manos. ¿Ya? Eran súper teóricos y por lo tanto el libro de Hoffman y Kuhn es complicado para ellos, es difícil. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer, voy a guiarme por este libro en la parte teórica, pero cuando llegue el momento de los cubos, el momento de calcular cosas, voy a usar ejercicios y material que es de otro libro, uno muy conocido de la serie Schaum. ¿Ya? Y parece que el autor se llama así, Ayers, álgebra lineal. Lamentablemente no hay una copia en español de este libro que yo tenga disponible para subirla. Entonces lo que yo hice el semestre pasado que enseñé este curso, lo que yo hice, tomé parte del material de este libro, la parte de calcular cosas, la parte práctica. Yo escribí unas notas, se llaman apuntes del curso, o apuntes, o algo así, que están en el Moodle, apunte de parte 1, parte 2, parte 3. Entonces lo que escribe Ayers en álgebra lineal, en el Schaum, yo lo escribí, lo desarrollé, y están esos PDF están ahí disponibles en el Moodle, ustedes los pueden bajar. Eventualmente vamos a tener que usarlo, ¿ya? Y esa es materia que yo escribí a mano, ¿ya? No está muy bonito, no están digitados, ¿ya? Están escritos a mano, pero son visibles. Son fáciles, o sea, no son difíciles de usar, porque están bien escritos, etc. Lo escribí con mucho cuidado, se llama apunte del curso, parte 1, 2, 3, ya en esos apuntes vamos a calcular cosas. Entonces vamos a combinar la parte teórica con la parte práctica, y no deberían tener problemas ustedes para ser caperuzos en calcular cualquier cosa, pero vamos a guiarnos por este libro abstracto más avanzado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, eso es lo que vamos a hacer. Y este libro de Hoffman y Kuhn está en el Moodle en español, pero lamentablemente no pude encontrar un archivo PDF de este libro en español. Lo que logré subir fue este libro en español, pero está en otro formato, que se llama así, DJBU. ¿Ya? Que es mucho, porque claro, mi archivo, este libro que lo tengo en DJBU, el Déjà Vu que se llama, lo logré subir porque pesa 9,8 megabytes, o 9,8 megas. Dije, bueno, muchachos, a lo mejor no todos tienen el lector Déjà Vu en su computadora, así que se lo voy a transformar a PDF. Bueno, me salió 498 megabytes. Entonces, subir un libro de 500 megas al Moodle, yo creo que no me lo permite, parece que el máximo es 50. Entonces, no puedo subirlo en formato PDF. Entonces, sugiero que ustedes, ahí en la página Moodle del curso, les digo dónde se puede bajar este programa Déjà Vu gratis. Y la gracia del Déjà Vu es que los archivos inmensos en PDF salen mucho más livianos. En vez de 500 megas sale 9.8, 10 megas. Entonces, es una buena alternativa al PDF. Esa es una posibilidad. Si a ustedes no les gusta y dicen, no quiero bajar otro programa de Déjà Vu, no sé cómo usarlo, voy a buscarlo en PDF. Bueno, ustedes pueden darse el lujo o la molestia de buscar este libro en la internet. Está gratis en español, está gratis en Déjà Vu, pero capaz que no encuentren, si ustedes buscan con suficiente ahínco, capaz que no encuentren en PDF y no pese 500 megas, que pese 50 o 40. Eso lo pueden bajar a su computador y usar eso. Bien. Voy a hacer un pequeño
párate, voy ahí a lavarme las manos, ya vuelvo y empezamos con la materia. Ok. Vamos a empezar con la materia. Formas canónicas elementales. Esencialmente vamos a ver dos tipos de formas canónicas elementales. La forma diagonal de una matriz y también cuando no sea posible diagonalizar la matriz, vamos a ver la forma triangular. ¿Ya? Y para eso, vamos a usar el libro de Hoffman y Kunze, capítulo. Yo tengo, aquí en mi tablet, tengo el déjà vu, pero en inglés. Así que no lo tengo en español, lo tengo en inglés. Bueno, pero son similares, obviamente. Y... yes, ok. No sé por qué tengo el anillo de Grassmann aquí. Vamos a buscar la página correcta. Okay. Al principio del curso siempre existen este tipo de percances, ¿no? Pequeños detalles. Me parece que me botó de la página cuando lo puse en espera. Ok, capítulo 6, página 181. Ok, página 181. Eso debe ser como el 197 de mi archivo. Ya, aquí está. Ok. Okidoki. Entonces, vamos a dejarlo ahí sin apagarlo, porque si no voy a perder la página nuevamente. A ver, ¿en qué página estaba? Dije que iba a estar en la página 196. Ya, ok. Vamos a hablar de los valores de las formas canónicas elementales. Entonces, el problema es el siguiente. Dada una T lineal, dada una transformación lineal, dada una T de P en B lineal, ¿ya? Con la dimensión de B finita, n, dado un endomorfismo, se puede tener una transformación lineal de B en B, con espacio de dimensión finita n. Entonces, ¿cuál es el problema? Hallar una base beta de B tal que la matriz de esta transformación en esta base, usualmente uno pone la base del espacio de partida y una base de llegada. Bueno, en este caso voy a considerar la misma base en el de partida como en el de llegada, entonces no la voy a repetir. Generalmente se escribe aquí y aquí, pero como es la misma, la escribo ahí abajo, ¿no? La matriz de T en la base B. Nosotros sabemos de álgebra lineal 1 que dada una transformación lineal en un espacio de dimensión n, y si yo elijo una base acá, voy a poder asociarle una matriz, porque lo que yo hago aquí, si esta base B tiene vectores B1 hasta Bn, tiene que tener n, porque la dimensión es n, ¿ya? Entonces lo que yo quiero hacer aquí, entonces yo calculo T de BI, la imagen, y eso lo escribo en términos de la misma base del espacio de llegada. Entonces quiero hacer una cierta alfa y j, bj, donde j vale 1 hasta n, ¿ya? Y aquí el i varía de 1 a n, y entonces después estos coeficientes, estos numeritos los cuelgo y me da la matriz. Esa es la manera correcta es la manera en que uno encuentra la matriz asociada, ¿ah? Bueno, lo que yo quiero hacer es hallar una base B de manera que esta matriz sea lo más simple posible. Por ejemplo, que la matriz tenga muchos ceros.
porque si tiene muchos ceros, entonces es más fácil manipularla, trabajar, calcular determinantes, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, bueno, en realidad lo que yo estoy buscando una base B, de manera que esta matriz sea una matriz diagonal, porque no se me ocurre ninguna matriz que sea más simple que una diagonal. Lambda 1, ¿ya? Lambda n. Es una matriz de n por n, así que más vale que haya n en la diagonal. Y quiero que sea exactamente diagonal. Bueno, porque si es diagonal, entonces es súper fácil responder todas las preguntas que uno le puede hacer sobre la transformación T, porque me pueden preguntar, calcule el determinante de la aplicación T, de la transformación T. Ah, entonces yo sé que el determinante de la transformación es independiente de la base, ¿ya? Es el determinante de T, va a ser el determinante de cualquier matriz de T en cualquier base, ¿ya? Porque si yo tengo dos distintas, yo sé que si yo tengo la misma transformación, pero cambio la base, hay una manera de relacionar esta matriz con la matriz de la misma transformación, pero en otra base, se llama la fórmula de cambio de base. Aquí uno dice, si uno cambia la base, pone otra, B', entonces no hay problema, el determinante es el mismo, porque aquí en este lado, aquí yo tengo la identidad de B'AP, de aquí tengo la identidad, la matriz de la identidad, pero de B, déjame ver, yes, B'P. Eso. ¿Ya? Hay una fórmula de álgebra lineal 1 que me permite escribir esta matriz, relacionarla con esta que tiene la base cambiada, y las matrices que hacen la gracia son de esta forma: la matriz de la identidad, base B' acá, B acá, y después la misma identidad pero con las bases intercambiadas, B aquí abajo y B' aquí arriba, ¿ya? Y resulta que esta matriz, si yo le llamo P, esta, como tiene las bases cambiadas, es la P inversa. Y como el determinante es multiplicativo, aquí voy a tener el determinante de P, determinante de esta, determinante de P inverso. Si los determinantes de P y el determinante de P inverso se cancelan mutuamente, y ustedes ven que el determinante de esta expresión es independiente de cuál base elija. Puede que yo elija P o P', me da lo mismo. Pero obviamente el determinante de T es mucho más fácil hallar una base. Si yo encuentro una base P que me hace esto, que la diagonaliza, entonces, bueno, no voy a calcular esta, obviamente, porque sería pajarón, porque la P' puede ser súper complicada. Uso la base P, que me la diagonaliza, y bueno, el determinante de esta matriz es papita, es el producto de la diagonal, ¿ya? O sea, ¿qué mejor? Entonces, bueno, esa es una de las muchas razones por las cuales es una buena idea hallar una base B que me diagonalice la matriz. La mala noticia es que no siempre es posible. Tenía que darle la mala noticia, no siempre es posible. Pero bueno, va a ser posible en muchos casos, no en todos, va a ser posible en muchos casos, y lo que yo quiero hacer aquí al principio de este curso es diseñar algún método para hallar esa base B, para hallar esos vectores de 1 hasta Bn, suponiendo que existan. O sea, ¿cómo los hallo? Entonces, supongamos que esta base existe. Entonces, la pregunta del millón aquí es ¿cómo hallarla? Ok, aún no voy a borrar. Vamos a tratar de resolver ese problema. ¿Cómo hallarla? Entonces, lo que uno, para poder agarrar de alguna parte, como una pelota con grasa, así, con aceite, uno no la puede agarrar. ¿Ah? ¿Cómo encuentro
la punta del hilo para poder hallar la base P. ¿Cómo la hallo? Bueno, veamos qué consecuencias tiene la existencia de la base para la transformación T, y quizás de esa manera podemos hallar algún método para hallar los vectores de 1 hasta Pn. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de todo esto? T de P1. Entonces, veamos qué podemos, qué información podemos obtener para tratar de hallar los vectores P1 hasta Pn. T de P1, recuerden ustedes que para hallar el T de P1, lo que uno hace, escribe el T de P1 como combinación lineal de la misma base P1 hasta Pn, y después los coeficientes que aparecen acá, uno los cuelga, ¿ya? Por ejemplo, T de P1, y saca estos coeficientes, y esto después los cuelga, y estos coeficientes los cuelga como la primera columna. Entonces, si yo hago, aquí T de P1, entonces va a ser la suma de alfa 1j bj. Espero no haberme equivocado con el orden de los índices, ¿ya? Si es que me equivoqué, bueno, lo cambio, no hay problema. J igual 1 hasta n. Y después, entonces, cuando yo hallo la matriz, mi primera columna va a ser alfa 1, 1, alfa 1, 2. Ya me equivoqué, ¿ves? Porque el alfa 1, 2 debería estar ahí. No hay problema, le saco la sal. Cambiamos aquí. J1. No hay problema. Entonces aquí tengo 1, 1. Después aquí viene 2, 1. 3, 1. N1. Bueno, y después vienen otras columnas. Pero aquí está mi primera columna. Ya, pero es que ahora yo ya sé cuál es mi primera columna, porque quiero llegar a una diagonal. Si mi primera columna tiene, este va a ser mi alfa 1, 1, y este aquí, el que viene acá abajo, es 0. Ah, entonces aquí voy a tener alfa 1, 1, y de hecho el alfa 1, 1 es lambda 1. Y todos los demás aquí son 0, 0, 0, 0. Ah, y eso significa entonces que T de B1 va a ser lambda 1 por B1 más 0 por B2, y todos los demás son ceros, que fomen, ¿ya? Así que T de B1 es lambda 1 por B1 nomás. ¿Y qué pasa con T de B2? Bueno, aquí viene el lambda 2, y después viene puro 0. Este va a ser lambda 2 B2. Ah, entonces la cosa no es tan arbitraria, porque estos vectores B1, B2 hasta Bn son prácticamente, digamos, la transformación T no les hace mucho, no los desordena mucho, no los despeina mucho, porque el T de B1, bueno, no lo deja fijo tampoco, porque hay un escalar aquí. Si este lambda 1 fuera 1, pues lo dejaría fijo, T de B1 igual B1, pero bueno, pero hay un escalar. Entonces, lo único que la transformación T, lo único que hace la transformación T al vector B1, lo elonga, lo multiplica por algo. Si este lambda 1 es 2, entonces significa que el B1 lo mandó a 2 veces B1, que es duplicar el largo. O de repente el lambda 1 es menos 3, significa que le triplica el largo, pero lo vas a apuntar a la dirección opuesta porque es negativo, menos 3. Pero esencialmente ustedes ven que esta base B1, B2 hasta Bn es prácticamente casi invariante. El T no le hace mucho. Entonces, y aquí tengo lambda n Bn. Entonces esta transformación T, veamos en R3, por ejemplo, ¿ya? Para no trabajar en tanta dimensión. Entonces, si yo tengo una transformación de R3 en R3, tengo una transformación T de R3 en R3, bueno, veamos un ejemplo. T de X, Y igual, si yo, Y menos X más Z menos Z, ya algo simple. Esa transformación. Entonces, esta transformación, recuerden que va de R3 en R3, así que voy a tener aquí dos copias de R3.
Ahí está el espacio de partida, el espacio de llegada. Entonces, esta transformación T de X, Y, Z tiene esta gracia. Y a ver qué le hace a los vectores básicos. A ver, ¿dónde me manda el vector T de 0, 0, 1? Voy a poner Z igual a 1 y todo más 0. 0, 1, menos 1. Entonces este vector que está aquí lo mandó al vector 0, 1, menos 1. Es decir, 0 en X, 1 en Y, menos 1 en Z. Lo mandó para acá. O sea que este vector que está aquí, el 0, 0, 1, me lo mandó para acá abajo. ¿Ya? Y de hecho este vector 0, 1, menos 1 no tiene componente X. ¿Ya? O sea, está pegado a este plano. Este plano YZ. Chiquita estaba apuntando hacia arriba y de repente ¡puf!, me lo manda para acá y me lo pone en el YZ en esta dirección. Y a los otros vectores, por ejemplo, a este que está aquí, 1, 0, 0, ¿qué le hace al 1, 0, 0? Al 1, 0, 0 me lo manda al 0, menos 1, 0. Sí, porque hay que poner todo 0 salvo el X. Entonces, este vector, el que apunta en la dirección del X, me lo mandó a 0, menos 1, 0. Lo mandó a este vector que está acá. Al que apunta en la dirección negativa y es unitario, pero está en la dirección Y. Es decir, este vector me lo movió para acá. Entonces, bueno, los desordena. Pero cuando tú, eso es porque esta es la base canónica, ¿verdad? Son el miembro de la base canónica, me faltó 1, 0, 1, 0, a ese le hace algo más, a ver, el Y es 1, y todo lo demás 0. Así que a este lo mandó al segundo de la base canónica, lo mandó al primero. Así que este lo manda para acá. O sea, me desordena todo. Y de hecho, cuando entre más complicada es, más desordenado. Pero, rojo. Entonces la gracia es que tenemos que encontrar otra base, no la canónica, ¿ya? Quizá esta base, ya una vez así, tres vectores así distintos. Esta es la base que estoy buscando, V1, V2, V3. Si encuentro la base que me diagonaliza la transformación, entonces este nuevo sistema de ejes no van a cambiar mucho, van a quedar en las mismas direcciones, porque quizá más largo este va a ser, a lo mejor este 2V2, y este otro sigue la misma dirección, pero más largo, y este que está aquí a lo mejor está en la misma dirección, pero más largo también, ¿ya? O puede que alguno de estos me los cambie de dirección para el otro lado. Pero esa es la gracia de que el sistema de coordenadas usual, la transformación T usualmente lo va a desordenar un montón. Pero si yo encuentro una base que me diagonaliza la aplicación, no se desordenan tanto. Se alargan nomás. ¿Ya? Esa es digamos, la intuición geométrica detrás. Entonces, esto demuestra, esto que está aquí, estas ecuaciones, estas ecuaciones demuestran que si queremos diagonalizar T, estas ecuaciones demuestran que si queremos diagonalizar T, los vectores que tienen la propiedad D que tienen la propiedad de que T de B es un múltiplo de sí mismo para algún lambda en R, esta ecuación demuestra que si queremos diagonalizar T, los vectores B que tienen esta propiedad son importantes o fundamentales, digamos, hay que hallarlos. Son importantes. Y esos vectores tienen un nombre. Y ahora los vamos a definir. O sea, si yo quiero diagonalizar mi transformación T, más me vale que encuentre
vectores que tengan esta gracia. Porque esos van a ser candidatos a ser miembros de mi base. Porque esto, si yo encuentro una suficiente cantidad de estos vectores, los escalares van a ir variando dependiendo del vector, porque de repente para un B me sale 2 y para otro B me sale un 5, pero no importa, nadie dijo que esto tenía que ser el mismo. De hecho, varios son distintos, pueden haber repeticiones, pero estos escalares son los que aparecen ahí. ¿Ya? Y vamos a ver más adelante que realmente hallar los B's no es lo más fácil es hallar los lambdas. Si yo hallo estos escalares para los cuales existen estos vectores, entonces, bueno, hallar los escalares primero y después encargarse de buscar los B's. Más difícil hallar los B's, más fácil hallar los escalares. ¿Ok? Entonces, bien. ¿Qué dije yo? Que iba a definir lo que eran... no necesito el libro, necesito mi memoria. Definir. Definición. Definición. Un vector propio de T. Un vector propio de T es un vector B no nulo. Yo quiero que estos B sean miembros de una base. O sea, que este B sea B1, B2 hasta Bn, que sean parte de una base. Entonces, ningún vector nulo puede ser parte de una base, porque el vector 0 nunca es parte de una base, así que necesito que estos no sean nulos. Un vector propio de T es un vector no nulo, tal que T de B es lambda B para algún escalar lambda NR. ¿Ah? Así que el vector, para llamarse propio, no puede ser nulo. Pero, ojo que no he dicho yo que el lambda sea necesariamente distinto de 0. Podría ser que el lambda sea 0. ¿Ah? Porque, por ejemplo, si yo tengo una... Volvamos a álgebra lineal 1 por un momento. Si yo tengo una transformación T cualquiera, ¿ya? Y que tiene núcleo distinto. Si tengo una transformación T cualquiera que tiene un núcleo distinto al nulo, es decir, existen vectores distintos al vector 0, tal que T de B va a parar a 0. Entonces, eso va a ocurrir cuando yo tengo una aplicación con el núcleo distinto de 0. Por ejemplo, puedo dar una aplicación de R3 en R2, ¿ya? Cualquiera que sea lineal, obviamente X, Y, Z va a parar al X más Z, Y menos Y. Y menos X. Por ejemplo, esa aplicación de R3 en R2. Yo sé por álgebra lineal 1 que esta no tiene que tener un núcleo, no trivial, porque recuerden ustedes que hay una fórmula que dice que la dimensión del espacio de partida es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. ¿Ya? Y la imagen está en R2, así que este a lo más puede ser 2. Y tengo que llegar a 3, así que este compadre más le vale ser mayor o igual que 1, así que yo sé que hay algo en el núcleo acá. Bueno, de hecho, puedo hallar, lo que tengo que hacer es hallar un vector que me haga 0 esto. Y aquí hay uno fácil. Tiene que ser Y igual a X. Y el Z tiene que ser menos X. Ese vector, si yo le aplico P a 1, 1, menos 1, me va a dar el 0, 0. Así que ahí tengo un vector en el núcleo. Y este compadre, este vector entonces satisface esto. Este es un vector propio. Claro que aquí estoy haciendo trampa, sí, porque yo empecé definiendo transformaciones de P en P, pues aquí estoy haciendo trampa porque elegí B y aquí tengo un W que es distinta dimensión. Pero también puedo hallar ejemplos de R3 en R3. Ese ya es un poco más complicado, a ver. Bueno, yo puedo definir una transformación de R3 en R3
puedo definirla simplemente diciendo qué es lo que le hace a la base canónica. Ustedes saben esto, que yo con darle valores a decir cuáles son las imágenes de la base, yo puedo definir una aplicación lineal. Y otro ejemplo, a ver. A este compadre lo voy a mandar a 0. Y aquí este lo voy a mandar a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disculpen la falta de originalidad, ¿ya? Pero ahí tengo un buen ejemplo. Tengo esa aplicación y yo puedo hallar la fórmula completa, porque X, Y, Z lo expreso en términos de esta base, me va a dar, bueno, X por este, nada. Y por este, así que me va a dar aquí Y por T de este, así que va a dar Y por 1, 2, 3, más Z por 4, 5, 6. Y entonces aquí tengo la fórmula. Primera componente es Y más 4Z, segunda es 2Y más 5Z, tercera es 3Y más 6Z. Ahí tengo mi fórmula para la transformación T. Esta es lineal y esta tiene un núcleo no trivial. Y entonces, sí, porque por diseño, ahí tengo un vector. Este vector me va a parar al 0, así que este vector que está aquí es un vector propio. Es un vector propio con valor propio asociado, Lambda se llama valor propio asociado. El P es un vector y el lambda es un escalar, se llama un valor propio asociado. Entonces es un vector propio con valor propio asociado, lambda igual a 0. Se puede hallar. Existen vectores propios con valor propio asociado, lambda igual a 0. Lo que no puede ser nulo es el vector. El B no puede ser 0. Ya. Esa es la definición de un vector propio. Y el lambda se llama el valor propio asociado. Ok, entonces, bien. Este es un primer paso. Entonces, tenemos un problema. ¿Cómo hallar los vectores propios? ¿Cómo hallar los vectores propios de una transformación T? ¿Cómo hallar los vectores propios de una transformación T? Ahí tengo el problema. Yo sé que estos vectores propios son importantes porque van a ser, si encuentro n de ellos linealmente independientes, donde n es la dimensión del espacio, entonces esos n vectores propios, que son linealmente independientes, me van a formar una base del espacio, porque el espacio tiene dimensión n, y tengo n, si encuentro n vectores propios linealmente independientes, voy a estar listo, voy a tener una base. Puede que no encuentre n, en cuyo caso no va a ser diagonalizable en la matriz. Ya, pero el problema es un problema que podemos discutir más adelante. De hecho, lo vamos a hacer, pero ¿cómo hallar? ¿Cuál es la manera práctica de hallar estos vectores propios? ¿Cómo hallar los vectores propios de una transformación T? Entonces, la observación clave aquí es que es más fácil hallar los lambdas. La observación, la clave es la siguiente. La clave es la siguiente. Estamos buscando vectores T de P tales que, o sea, estamos buscando vectores B tales que T de P sea un múltiplo. Bueno, esto lo puedo escribir así. Te dirán, gran avance. Simplemente el profe puso este para el otro lado nomás y ahí no sacamos nada. T de B menos lambda B igual 0. Ah, pero es que no estamos tan mal, porque lo que pasa es que esto que está aquí, lo que está a la izquierda, es lo puedo escribir así, T menos lambda veces la transformación identidad evaluado en B. Bueno, dice, pero profe, ¿qué cosa es T menos lambda I? ¿Que esta es la matriz identidad? No es la matriz identidad, no, es la transformación idéntica. La que no le hace nada a los vectores. Esta es la transformación I, que va de B en B
que la mosquita muerta, no hace nada. A cualquier vector B lo deja incólume, ¿no? Ni siquiera le hace cosquillas, lo deja idéntico. Ya, bueno, pero ¿cómo se pueden sumar? ¿Cómo es una transformación lineal? Estoy multiplicando con escalar y eso lo definimos. Bueno, deberían haberlo definido en álgebra lineal 1. Claro que se puede, porque yo cualquier transformación lineal la puedo multiplicar por un escalar. Sí, claro. Eso tienen que haberlo visto en algún momento. ¿Cómo es posible que una transformación lineal la multiplique por un escalar? Sí, claro, mira, aquí sea, pues no voy a usar las mismas letras para evitar la confusión, ya sea S de B en B lineal y sea lambda un escalar. Voy a usar la misma lambda y puede ser mu, cualquier otra letra, ¿ya? Pero sea S lineal y lambda en R, entonces lambda por S también va a ser una transformación lineal. ¿Y cómo está definida? Bueno, tengo que decir qué le hace a cada vector. ¿Qué le hace al vector B? Ah, por definición, esto es lambda por S de B. S de B es un vector acá y aquí hay multiplicación por escalar, así que esto tiene perfecto sentido. Esa es la definición. Así se define una transformación multiplicada por un escalar. Entonces, ejemplo. Lambda veces la identidad. ¿Ya? ¿Cómo está definida lambda veces la identidad? Ah, por la definición aquí, pues lambda por la identidad en B. Pero la identidad en B no le hace nada a un vector, lo deja igual. Lambda por B. Ah, esta es reforme, pues lambda ahí por, en B es lambda B nomás. Ah, bueno, pero está bien, pues, porque yo necesito aquí B, lambda B. Y usted dice, profe, pero aquí bueno, ya caché ya que aquí tiene una transformación lineal, la multiplico con un escalar, ahí está la definición, ya se la compro, ya, se la creo. Pero aquí te está restando, ¿cómo es posible que reste dos transformaciones lineales? Bueno, eso también debería haberlo definido en algún momento. Pues si yo tengo, si S1 y S2 son dos transformaciones lineales de B en B, yo puedo definir, yo puedo sumarlas, puedo restarlas. Claro, porque, a ver, veamos la suma primero. La suma tendría que ser una transformación de B en B. ¿Y cómo está definida la suma? Ah, esto es simplemente sumar término a término. Pues S1 más S2 evaluado en B es S1 de B más S2 de B. Ok, ya. ¿Y la resta? ¿Cuál sería la resta? S1 menos S2 en B. S1 en B menos S2 en B. Ya, o sea, es lo lógico. ¿Qué otra definición? Si no hay otra manera de definirlo, esto es lo más natural. B resta los vectores, ¿no es cierto? Así que, bueno, en resumidas cuentas, el conjunto de todas las de hecho, este se llama el anillo de endomorfismos de B. Todas las transformaciones lineales de B en B se llama end B, endomorfismos de B, es un espacio vectorial. Sí, porque puedo definir multiplicación por escalar y suma. Y se cumplen todas las propiedades, ya, y este es un espacio vectorial. Y cuando yo elijo una base, aquí B1 hasta Bn, ¿ya? Entonces, esto, de hecho, no tan abstracto, sino pongamos aquí, ¿qué pasa cuando yo, ups, no quiero borrar eso? Ah, diablos, me acabó el espacio. Veamos, no tan abstracto, hagamos un ejemplo más específico. Esto es en general, pero yo puedo en particular considerar el espacio Rn. Los endomorfismos de P, con P igual a Rn, y si en Rn yo lo equipo con la base canónica, que se llama E1 hasta N, ¿ya? Y estos endomorfismos de Rn con esta base ya va a ser isomorfo al conjunto de todas las matrices de N por N, con coeficiente R. Eso tendrían que haberlo visto en álgebra lineal 1. Ya, parte de la materia, parte del programa. Bueno, pero ahí hice una explicación somera, así aproximada, un recordatorio,
de la materia del curso anterior, lineal 1. Ok, y entonces ahora esta igualdad yo la acabo de expresar de esta manera. T menos lambda I en B igual a 0. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, este que está aquí es una nueva transformación lineal. Partí con T, mi transformación lineal original, la identidad, lambda veces la identidad es otra transformación, la diferencia de esta transformación es una transformación. Si yo quiero le doy nombre, le puedo llamar S. Así que, para hallar los vectores, entonces, ¿qué es lo que cuál es la conclusión que saco yo aquí? Para hallar los vectores propios de una transformación T, lo que tengo que hacer es hallar el núcleo de la transformación S. Porque B va a ser un vector propio de T exactamente cuando B sea un vector en el núcleo de S. S de B es 0. ¿Y qué cosa es S? S es T menos lambda I. ¿Ya? Ahí tengo mi explicación. Entonces, bueno, y aquí no parece que no hemos avanzado mucho, pero todavía no respondo a la pregunta, ¿cómo encuentro el B? ¿Cómo encuentro el B? Ah, pero es que para hallar el B hay que hallar el espacio nulo de S. Y el espacio nulo de S nosotros sabemos cómo hallarlo. O sea, a la S le podemos hallar una matriz en la base canónica. Si estuviéramos trabajando en R3, a la S le hay una matriz en la base canónica y después tengo que hallar el espacio nulo de la matriz. Y para eso usamos el método de Gauss. ¿Ya? Y ahí encuentro una manera práctica de hallar el B. Pero bueno, no nos preocupemos de la manera práctica. Eso va a llegar con los ejercicios. Sigamos con la parte teórica. ¿Cómo hallo los vectores B? ¿Cómo los encuentro? Entonces, sigamos con el argumento general. Recuerden que estoy buscando los vectores propios de T. Estos vectores B, ya dije que tenían que ser no nulos. ¿Ya? Porque para que formen parte de la base no puede ser 0. Entonces, y la conclusión que hasta el momento, ¿qué es lo que llevamos? B es vector propio de T asociado a lambda, al escalar lambda, si solamente si B es un vector no nulo en el núcleo de S. Es decir, el núcleo de T menos lambda I. En particular, esta S, que en realidad es T menos lambda I, en particular esta transformación S, que va de B en B, tiene núcleo o debe tener, o necesita tener, o es obligatorio, ¿ya? Debe como que, digamos, condición necesaria, debe tener un núcleo no trivial. O sea, porque el núcleo siempre contiene el vector 0, pero es que no me interesa el vector 0. Tener un núcleo no trivial. Esa S tiene que tener un núcleo no trivial. Bueno, pero si yo tengo una aplicación, transformación lineal, que va de B en B, y que tiene un núcleo no trivial, entonces esto implica, como tiene un núcleo, que S no es invertible. No es invertible. ¿Cómo va a ser invertible? Si una transformación es invertible, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Recuerden. Entonces, esta transformación S debe tener un núcleo no trivial, por lo tanto no puede ser invertible, porque para que sea invertible necesita ser inyectiva 1 a 1, es decir, núcleo 0, y además sobre. Por la fórmula de dimensión que yo mencioné hace un rato, la dimensión de B, a recordar,
La dimensión de B es la dimensión del núcleo de S más la dimensión de la imagen de S. ¿Ya? Entonces, como el núcleo es no trivial, esta dimensión no es 0, mayor que 0, por lo tanto, esta dimensión no puede ser igual a la dimensión de P, porque tendría n igual n más algo positivo, no puede. Entonces esto va a ser, esta dimensión tiene que ser menor que n. Así que no va a ser ni inyectiva ni sobreyectiva. De hecho, para que una transformación S de B en B sea invertible, es equivalente a que sea 1 a 1 y también equivalente a que sea biyectiva. Porque si es 1 a 1, esto vale 0, por lo tanto esto es n, por lo tanto la aplicación es sobre. Por lo tanto, por esta fórmula de dimensión, ¿no es cierto? Si esto vale 0 y esto es n, esto tiene que ser n, así que sobre. Entonces, si es inyectiva, automáticamente tiene que ser sobreyectiva. Y viceversa, si es sobreyectiva, por esta fórmula tiene que ser inyectiva. Así que ser invertible es equivalente a ser 1 a 1 y también equivalente a ser sobreyectiva. Y la razón por la que eso funciona es porque estos espacios tienen la misma dimensión. De hecho, son el mismo espacio, ¿no? Entonces, pues entonces ahí tengo, debe tener un núcleo no trivial, entonces ese no es invertible. Y viceversa, si no es invertible, tiene un núcleo no trivial. Si ese no es invertible, debe tener un núcleo no trivial. Así que al revés también vale. Ok, ese no es invertible. Para que B sea un vector propio, ese no es invertible. Pero ese no es invertible. Ese no es invertible. Sí, solamente sí. Otro teorema de álgebra lineal. Dice, en álgebra lineal hay un teorema que dice una transformación lineal es invertible exactamente cuando su determinante es no nulo. Si el determinante es distinto de 0, es invertible. Y viceversa. Porque recuerden ustedes que una transformación T es invertible si cualquier matriz que la representa es invertible, en cualquier base. Si la matriz es invertible, el determinante no es nulo. Y viceversa. De hecho, hay una fórmula para la inversa con 1 partido del determinante, la adjunta transpuesta, etc. Esa es materia de lineal 1 también. ¿Ya? Así que ese no es invertible, sí, solamente sí, entonces el determinante de ese es 0. Tiene que ser 0. Porque si no es nulo el determinante de ese, entonces es invertible y se viola esto. Y viceversa. Bien, y esto me ayuda en algo, pero claro que me ayuda, porque si bien no me permite hallar el vector B, sí me permite hallar el escalar lambda. Porque para que exista un vector propio con escalar lambda, tiene que cumplirse eso. Entonces, para que exista un vector propio de T con valor propio asociado lambda, es necesario y suficiente sí, solo sí. Para que exista un vector propio de T con valor propio asociado a lambda, es necesario y suficiente que el determinante de S, recuerden que S era esta transformación, T menos lambda I, sea 0. Claro, porque para que no sea invertible. En este caso, es decir, cuando esto ocurre, en este caso, pongamos el conjunto, porque aún no he demostrado que es un subespacio ya. El conjunto de valores, de vectores. En este caso, el conjunto de vectores
propios de T. Este no tiene el imán ya. En este caso, el conjunto de vectores propios de T asociados al valor propio lambda es, voy a poner una notación, B sub lambda, el núcleo. Y este se llama el espacio, después vamos a demostrar con subespacio ya, espacio propio asociado a lambda. Espacio propio asociado a lambda. Entonces lo que tenemos que hacer, entonces la clave es hallar todos los lambdas que tienen esta propiedad. Hallar todos los lambdas que tengan esa propiedad. Para una T dada, una transformación T dada. Entonces creo que estamos justo a tiempo para hacer nuestro primer ejemplo concreto. Ya son todas las definiciones y todos los argumentos. Ya pasé, entonces definí que espacios propios y el teorema 1 del libro, que está en la página 183, es exactamente esto, dice. Teorema 1, aquí está, teorema 1 del libro, de Hoffman y Kunze, dice, CAT, está en inglés ya, pero no importa, lo voy a traducir. Teorema 1, CAT, un operador lineal en un espacio de dimensión finita P, y sea C un escalar. Entonces, aquí está el teorema. En el libro usan aquí CAT, T de B en B, dice CAT, un operador lineal en un espacio de dimensión finita B, y C un escalar. Entonces son equivalentes las siguientes afirmaciones. 1. C es un valor propio. Este teorema 1 está en la página 183 de la versión en inglés. En español debe estar en una página similar. C es un valor propio de T. 2. T menos lambda I, el operador T menos lambda I es singular, es no invertible. Singular lo dice en el libro. No es invertible. Y 3. El determinante de T menos lambda I es 0. Entonces ahí está el teorema número 1 del libro, ya lo demostré con todos estos argumentos. Dice, el criterio del determinante número 3 es muy importante porque nos dice dónde buscar los valores propios de T. Es decir, hay que resolver esta ecuación. Dice, dado que esta expresión determinante de T menos lambda I es un polinomio de grado n. Entonces, es un polinomio mónico, es decir, que tiene coeficiente líder igual a 1. Bueno, en realidad no es mónico, porque esto lo estoy viendo como un polinomio en lambda, y aquí el lambda aparece con un menos. Entonces no va a aparecer lambda a la n, puede que aparezca menos 1 a la n, lambda a la n, un signo. Pero lo que pasa es que el determinante, para que el determinante de T menos lambda I sea 0, es equivalente a escribirlo al revés, porque si yo le cambio el signo a esto, si yo cambio el signo aquí, el determinante, cuando le cambio el signo aparece un menos 1 a la n, afuera. Pero si esto es 0, menos 1 a la n por el determinante del opuesto también es 0. Entonces yo puedo escribirlo así. Lambda I menos T. ¿No? Es equivalente. Ahora este sí es un polinomio mónico en lambda de grado n. Es decir, empieza así, si este le llamo P de lambda, va a ser P de lambda igual lambda a la n, más, etcétera, más a sub 0, va a ser un polinomio en lambda con coeficientes reales, ¿ya? Y entonces tengo que hallar las raíces de ese polinomio. Dice, dado que este es un polinomio de grado n en la variable lambda, o c, pero aquí estoy usando c, ¿no? Sí,
Eso me pasa por cambiar las letras. Ok, pero no importa. Que sub C. C. Usemos las letras del libro. Que voy a usar este libro. Si empiezo a cambiar letras, voy a puro confundirme. Usemos la misma notación del libro. C a la N, esta R en C. Es un polinomio mónico en C de grado N, dice. Entonces dice, dado que este es un polinomio de grado N en la variable C, encontraremos los valores propios como las raíces de este polinomio. Expliquemos esto con cuidado. Bueno, y ahí está la explicación, pero lo que yo quiero hacer aquí es un ejemplo. Ejemplo 1. Hagamos un ejemplo piñufla, chiquitito, 2 por 2. Para no asustar al público, ¿ya? Hagamos uno chiquitito. Ejemplo 1. Sea T de R2 en R2 tal que la matriz de esta transformación T en la base canónica, base partida, base de llegada, sea esta matriz 0, menos 1, 1, 0. ¿Ya? Supongamos que mi transformación de R2 en R2 tiene esta matriz en la base canónica. ¿Qué significa esto? Significa que T de 1, 0 va a ser 0, 1. Y T de 0, 1 es menos 1, 0. Eso es lo que significa. Eso es lo que hace la transformación T. Entonces, al 1,0, aquí tengo el 1,0, me lo manda al 0,1. Así que este lo manda allá. Y al 0,1 lo manda a menos este. Así que estoy usando azul, ¿no? Yes. Al otro vector, al 0,1, que es el que apunta para arriba en negro, en color negro, no lo voy a escribir porque si no va a quedar una mezcolanza en morado. ¿Ya? Entonces, 0,1 lo manda a negativo del 1,0. O sea, lo manda para acá. Así que a los vectores de la base canónica, a este lo manda para arriba y a este que estaba aquí, lo manda para acá. Eso es lo que hace. Ya, pero eso yo no quería, eso es lo que yo quiero hallar en los valores propios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar el determinante de hecho, estaba usando C, antes había usado lambda, bueno, pero las letras son mudas. La lambda es la letra L del griego, C es la tercera letra de nuestro alfabeto y usamos una X, porque las X son variables. X y menos A. Aquí voy a calcular. Las barras significan determinante, ¿ok? Determinante, entonces estoy calculando el mismo polinomio de 3, salvo con otras letras. X, esta es la identidad de 2 por 2. XY menos A. Entonces, ¿qué significa esto? Tengo que ser el determinante de esta matriz, X por la identidad, menos y el A, que era 0, menos 1, 1, 0. ¿Ya? Entonces aquí va a quedar X menos 0, 0 menos 1, 1, 0 menos 1, X menos 0. Es feo poner menos 0. Eso no lo queda, ¿ya? Y si yo calculo este determinante, va a quedar X cuadrado más 1. Ahí tengo mi polinomio característico. De hecho, le estoy llamando P ahí, pero este tiene un nombre, se llama el polinomio característico. Y para que coincida, C sub A. El característico de A. También puede llamarse característico de T. Que vamos a ver pronto que no depende de la matriz, no depende de la base elegida. Este es el polinomio característico. Ya, pues todo lo que tengo que hacer es hallar las raíces de este para hallar los valores propios. Tengo un problema. Tengo que hallar las raíces de esto y estoy trabajando en R. Oh, no tiene raíces. No tiene raíces en R. ¡Ah, qué mala suerte!
Así que aquí no hay valores propios, porque jamás la voy a poder diagonalizar. Nunca. Porque primero tengo que hallar valores propios. Una vez que encuentre los valores propios, hallar los vectores propios asociados, y ahí recién puedo esperar formar una base. Pero aquí ni siquiera tiene raíces, ni siquiera tengo valores propios. Entonces aquí entonces demuestra, este ejemplo ilustra una de las dificultades para diagonalizar una matriz, que es posible que no existan suficientes valores propios en el cuerpo en el que estoy trabajando. Aquí no existe ninguno. ¿Ah? Obviamente que yo puedo mirar el R dentro de los complejos, ¿ya? Y trabajar en los complejos, pero bueno, esa es otra historia, lo vamos a hacer más adelante. ¿Ya? Vamos a ver que sobre los complejos, en realidad sobre cualquier cuerpo algebraicamente cerrado, los complejos en particular, siempre voy a poder encontrar raíces, por lo tanto siempre van a haber valores propios, y bueno, y siempre voy a poder encontrar vectores propios. Ahora, que haya suficientes, ese es otro tema, pero este es nuestro primer ejemplo. Ok, salimos con el rabo entre las piernas, no, ni siquiera encontramos valores propios. Bueno, no importa, pasemos al ejemplo. No podemos tener tan, como en el amor, ¿no es cierto? Una vez se falla una vez, pero después tiene suerte, ¿no? Pues se enamora, encuentra la esposa o el marido, no sé, etc. Bueno, aquí, similar, algunas veces vamos a ganar. Pues. Aquí tengo un ejemplo. Bien, un ejemplo. Otro ejemplo. Espero tener mejor suerte con este ejemplo. Ejemplo 2. Sea A, la matriz ahí ya pasamos a dimensión superior, ¿ya? Dimensión superior. Sea A, entonces esta es la matriz, esta es la matriz de una transformación lineal de R3 en R3. Esta es una transformación lineal, es la matriz de una transformación lineal de R3 en R3 en la base canónica, ¿no? Corresponde a T de R3 en R3, ¿ya? Y ya sé que tiene esta propiedad, la T de 1, 0, 0, primer elemento va a ser 3, 2, 2. 3, 2, 2. Después tengo T de 0, 1, 0, va a ser 1, 2, 2, la segunda columna, y T de 0, 0, 1, va a ser menos 1, menos 1, 0. Ya corresponde a esa transformación lineal. Ya, perfecto. Pero, bueno, no me interesa mucho eso, lo que me interesa allá el problema característico. A de X. Bueno, aquí el cálculo es similar, pero la única diferencia es que puede tener X0, 0, 0, X0 es de 3 por 3. Pero entonces, bueno, ustedes ven lo que pasa, X menos 3. Estos signos se cambian todos, porque estamos considerando menos A. Se cambian todos los signos que no están en la diagonal. Todos, en realidad. Se cambian de todos los signos, los que están en la diagonal también. Pasa que en la diagonal hay que sumarle el X. O sea, X menos 3, X menos 2, X menos 0. Y este cambia signo. Y este cambia signo. Y este cambia signo. Y este cambia signo. Tengo que calcular este determinante. Ok, y aquí tengo un problema. Bueno. Me quedan 5 minutos, ya vuelvo. Ya, 5 minutos. Bueno, paramos en 5 minutos paramos y a las 6 seguimos. ¿Está? Tenemos un recreo 15 minutos. Recuerden que hay 2 clases seguidas hoy.
Ok, so, ahora, si yo calculo este determinante por el método de Laplace, por ejemplo, por la primera fila, sería esto por el determinante de este, más este por el determinante, me va a quedar un polinomio de grado, un polinomio cúbico. Va a empezar con x al cubo. Pero después tengo que hallar las raíces. Y hallar las raíces de un polinomio cúbico es como, no sé, pues, como cirugía dental, ¿no es cierto? Es doloroso. Entonces, si no está factorizado, entonces lo que hay que hacer, no hay que calcular el determinante a tontas y a locas, no con el método de Laplace. Lo que hay que hacer es operaciones por filas o por columnas para poder calcular el determinante, este polinomio, pero que me parezca que me salga factorizado. ¿Ya? Entonces veamos qué es lo que puedo hacer. Por ejemplo, a la segunda columna, a la segunda fila, a ver, ¿me servirá eso o no? Mira, yo aquí, esto que está aquí no va a servir, ¿ya? Pero para que ustedes vean las dificultades que aparecen. A ver, como tengo un 2 y un 2 negativo, estos los voy a matar unos contra otros. Entonces puedo hacer a la fila 2, le puedo restar la fila 3. A la fila 2 le puedo restar la fila 3. Me va a quedar aquí un 0, porque a este le estoy restando este 0. Va a quedar aquí x menos 2 menos este, va a quedar un x, y aquí va a quedar 1 menos x. O sea, 0, x, 1 menos x. Son n, porque no hay ningún factor común ahí que yo pueda factorizar. Así que esto no me sirve. Pero era una opción, era una opción. Otra opción, también puedo producir un 0 acá, si le sumo a la segunda columna, le sumo la tercera columna. Y bueno, pero ahí también puede tener problemas, porque aquí va a quedar un 0, y aquí va a quedar un x menos 1, y aquí va a quedar un x menos 2. No, pues tampoco me sirve. Así que eso tampoco me sirve. Parece que se me están acabando las opciones, ¿no? ¿Qué pasa si yo resto? A ver, si a la primera, a ver, porque aquí tengo un menos 2 y aquí tengo 1. Entonces aquí, a la primera columna le voy a sumar 2 veces la tercera. ¿Qué pasa con eso? Si a la primera columna le sumo 2 veces la tercera, aquí va a quedar x menos 3 más 2. Aquí va a quedar menos 2 más 2 por 1, 0. Aquí va a quedar menos 2 más 2 por x. Ajá. Bien. Eso tiene mejor cara, ¿no? Porque aquí tengo, este que está aquí va a ser 2 veces este. Ya, y eso lo vamos a continuar en la próxima hora, ¿ya? No quiero que, si Cools me corta a las 19:40, a las 17:45 corta la grabación y pierdo la grabación. Entonces no, voy a tener que parar la grabación antes que me corten, ¿ya? Y ahora doy por finalizada esta clase y volvemos a las 6, ¿ya? Ya, profe. No voy a tocar la pizarra, vamos a continuar un rato más, ¿ya? Parar la grabación.